Nunca pensé que a mis 50 y tantos años iba a volver a aprender una lección sobre el silencio. Creí que ya lo sabía todo, callar para no empeorar una discusión, callar para no herir, callar para no preocupar a los hijos. Pero ese día descubrí otro tipo de silencio, uno que se instala en el pecho como una piedra húmeda y no te deja respirar. El silencio que llega cuando ves con tus propios ojos algo que no deberías haber visto jamás. Yo siempre fui una suegra, correcta. No de esas que se meten en la vida de los jóvenes, ni de esas que viven criticando cada gesto. Al contrario. Me gustaba pensar que mi presencia era una especie de apoyo discreto, una comida caliente cuando podían, un consejo cuando me lo pedían, una mano para cuidar a los niños si algún día llegaban. Con mi yerno, Daniel, había tenido una relación amable, incluso cariñosa por momentos. Él se mostraba atento, de buenos modales, de sonrisa fácil. Me llamaba señora, al principio, después empezó a decirme por mi nombre, como si eso nos acercara un poquito más. Yo no lo vi mal. Me parecía un hombre educado, de esos que ya no abundan, y mi hija, Laura, se notaba tranquila a su lado. Laura había pasado por lo suyo antes de casarse, un trabajo inestable, un par de desilusiones, ese cansancio que a veces llevan las mujeres jóvenes aunque nadie lo note. Cuando conoció a Daniel, parecía haber encontrado un refugio. Mamá, es distinto, me decía. Yo le creí, porque quería creerle. Y también porque una madre, aunque sea adulta, nunca deja de desear que su hija tenga una casa donde el corazón descanse. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Yo había ido al centro a hacer unos trámites que llevaba posponiendo. En esas oficinas siempre se pierde el tiempo, y yo, que ya no tengo paciencia para colas y sellos, había salido más agotada de lo normal. Pensé en tomar un café para recuperar un poco de humor antes de volver a casa. En la calle había un frío suave, de esos que no duelen pero te obligan a abotonarte el abrigo y caminar más rápido. Entré a una cafetería pequeña que quedaba a 2 calles de la oficina. Me gustaba porque era tranquila, sin música fuerte, con mesas separadas. Un lugar donde la gente mayor puede hablar sin tener que gritar. Pedí mi café, miré el reloj y pensé en Laura. Ese día ella debía estar en su trabajo, en la tienda donde llevaba meses esforzándose por ascender. Yo iba a pasar por su casa más tarde para dejarle un frasco de mermelada que había hecho el fin de semana. Una tontería, pero a mí me daba gusto hacer esas cosas. Sentía que todavía podía cuidar, aunque mi hija ya fuera una mujer hecha y derecha. Cuando me senté, vi a Daniel. No lo vi de frente al principio. Fue su manera de reír, esa risa corta que él tenía, la que me llamó la atención. Levanté la vista por instinto y lo reconocí en una mesa al fondo. Estaba bien vestido, más arreglado de lo habitual para un día de semana. No llevaba su chaqueta de trabajo, sino un abrigo elegante, y el pelo, que normalmente lo tenía un poco desordenado, estaba acomodado con una precisión casi juvenil. Mi primer pensamiento fue inocente, que bueno, tal vez salió temprano y vino a relajarse. Incluso sentí un impulso cálido de acercarme, saludarlo, preguntarle por Laura. Pero entonces vi a la mujer sentada frente a él. Era más joven que yo, cegueramente. Pelo largo, brillante, una bufanda de color vivo, maquillaje discreto pero bien hecho. No parecía una compañera de trabajo de paso, ni una simple conocida. Había una cercanía en la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, como si compartieran un secreto que les pertenecía. Daniel le tocó la mano con un gesto que no era de cortesía, sino de costumbre. Ella sonrió de una manera que yo he visto antes, en otros tiempos, en otras historias, una sonrisa que mezcla triunfo y ternura, como si quisiera marcar territorio sin hacerlo evidente. Me quedé inmóvil, con la taza caliente entre las manos. No sé cuánto tiempo estuve así. En mi cabeza intentaba acomodar una explicación que no me rompiera por dentro. Tal vez es una prima, pensé. Tal vez es una clienta, tal vez es alguien que necesita ayuda. Pero mi cuerpo, que tiene más experiencia que mi optimismo, ya estaba reaccionando. Sentí un calor extraño en la nuca, como si me hubieran encendido una lámpara por dentro. Y el café, en vez de reconfortarme, empezó a saberme amargo. No quise mirar demasiado, como si mirar fuera confirmar. Pero no pude evitarlo.
Daniel se acercó más a esa mujer, le dijo algo al oído, y ella se rió tapándose la boca. Él sonrió con esa misma sonrisa que le mostraba a mi hija en las fotos. Esa sonrisa que yo había visto en su boda, cuando prometió cuidar, respetar y amar. Y ahí, en esa risa compartida, se me cayó un pedazo de fe que yo ni siquiera sabía que todavía guardaba. Luego ocurrió lo que terminó de hundirme, él le tomó la mano con firmeza, la giró un poco, y con el pulgar le acarició los dedos. Ese gesto simple, íntimo, casi doméstico, era imposible de justificar con una excusa inocente. Era un gesto de pareja. Era un gesto de, esto es nuestro. En ese instante, mi corazón empezó a latir de un modo que me asustó. No por mí, sino por Laura. Porque yo no era la engañada, pero yo iba a cargar con el peso de saber. Y saber, a cierta edad, es una carga diferente, no puedes correr a nadie, no puedes hacer un escándalo sin medir consecuencias, no puedes destruir una casa sin pensar en los escombros. Pero tampoco puedes fingir que no viste. Me levanté despacio. No quería que me temblaran las piernas. Tomé mi bolso con una calma que yo misma no sentía y caminé hacia la salida. En el camino, pasé cerca de su mesa. Daniel estaba de espaldas, así que no me vio, pero yo sí vi la mano de ella sobre su muñeca, como quien sujeta algo que no quiere soltar. Oí fragmentos de su conversación, palabras sueltas que no formaban frases completas. No necesitaba más. Ya tenía suficiente. Salí a la calle y el aire frío me golpeó la cara, como si alguien quisiera despertarme de golpe. Caminé sin rumbo unos minutos. La ciudad seguía igual, las personas seguían comprando, riéndose, mirando sus teléfonos. Nadie sabía que en mi mundo acababa de abrirse una grieta. Llamé a Laura. No para contarle. No podía. Aún no. Le llamé para escuchar su voz, para comprobar que estaba bien. Me contestó cansada, como siempre, con ese tono de mujer joven que ya ha aprendido a sostener el día. Me preguntó si yo estaba bien, porque me notó rara. Y me salió una mentira dulce, de esas que una madre dice para no cargar a la hija con más peso. Le dije que estaba cansada por los trámites, que me dolía la cabeza, que iría otro día a dejarle la mermelada. Ella se preocupó un poco, me pidió que descansara, y cortamos. Cuando guardé el teléfono, me sentí sucia. No por haber mentido, sino por haber entrado sin querer en un juego que no era mío. Ahora yo también tenía un secreto. Y los secretos, cuando no los eliges, te enferman. Volví a casa como una sombra. Intenté hacer cosas normales, lavar unos platos, ordenar la mesa, poner una carga de ropa. Pero todo me parecía ridículo. ¿Para qué doblar una sábana si el mundo se está rompiendo? ¿Para qué limpiar una ventana si la vista se ha oscurecido? En la tarde, sin pensarlo demasiado, fui a la casa de Laura. No quería, pero mi cuerpo me llevó. Era como si necesitara ver el lugar donde mi hija vivía, para entender que estaba en riesgo. Cuando llegué, no estaba ella. Claro, estaba trabajando. La casa estaba silenciosa, ordenada, con ese olor a detergente y a perfume que Laura usaba. Tenía llave porque ella me la había dado, por si acaso. Y ese, por si acaso, nunca suena grave hasta que un día lo es. Me quedé en el recibidor, mirando sus fotos en la pared. Una foto de ellos en la playa, riéndose, él con el brazo alrededor de ella. Otra de un cumpleaños familiar, con mi hija sosteniendo una torta, y Daniel detrás, besándole la cabeza. En esos momentos, yo había pensado, qué bien, mi hija está cuidada. Hoy esas imágenes me parecían de otra vida. No abrí cajones ni busqué pruebas. No soy detective ni quiero convertirme en eso. Pero me senté en el sofá y dejé que la tristeza me llenara como agua. Pensé en mi propia historia, en mi matrimonio, en las heridas que me había tocado ver en otras mujeres de mi generación. Pensé en las amigas que descubrieron infidelidades cuando ya tenían canas, y como algunas se quedaron calladas por miedo a quedarse solas. Pensé en las que hablaron y perdieron todo, y en las que hablaron y ganaron libertad. Pensé en lo cruel que puede ser la vida con las mujeres, siempre nos toca elegir entre dolor y dolor. Esa noche, Daniel llegó tarde a casa. Yo lo supe porque Laura me llamó antes de dormir.
Me dijo que él estaba reunido con unos compañeros y que se había demorado. Ella lo decía sin sospecha, casi con orgullo de esposa comprensiva. Yo sentí que el corazón se me partía. Cuando colgué, me quedé mirando el techo. En mi mente repetía la escena de la cafetería como una película que no puedo apagar. La mano, la risa, la cercanía. Y una pregunta que me perforaba: ¿cuántas veces habría hecho eso? ¿Cuánto tiempo llevaba engañando a mi hija? ¿Y por qué, si Laura lo amaba? Al día siguiente, Daniel me llamó. Eso me sorprendió, porque no solía llamarme sin motivo. Me preguntó cómo estaba, con una amabilidad casi exagerada. Yo, que ya tenía la verdad como un carbón encendido en la boca, sentí que su voz me quemaba. Mientras él hablaba, yo recordaba sus gestos de la cafetería. Recordaba lo natural que se veía. Y comprendí algo que me dio miedo: tal vez Daniel no se sentía culpable. Tal vez su mentira estaba tan bien acomodada en su vida que podía hablar conmigo como si nada. Me invitó a pasar por su casa esa tarde, dijo que quería darme algo que me había comprado. Eso también me pareció extraño. Un regalo, para mí. Él jamás había sido así de detallista conmigo. De pronto, esa cortesía se convirtió en una sombra sospechosa. Era como si, de algún modo, él intuyera que yo había visto algo. O tal vez era pura casualidad, y mi mente ya buscaba señales en todo. Esa tarde fui. No fui porque quisiera su regalo. Fui porque ya no podía vivir con el secreto sin mirarlo a la cara. Necesitaba ver en sus ojos si había miedo, si había culpa, si había algo humano en él. Me preparé como quien va a un juicio, me puse ropa discreta, me peiné bien, respiré hondo antes de salir. Me dije a mí misma que iba a ser prudente, que no iba a hacer una escena, que iba a cuidar a mi hija por encima de todo. Cuando llegué, Daniel estaba solo. La casa olía a comida recién hecha, como si hubiera cocinado para impresionarme. Me ofreció té. Yo acepté sin ganas. Me entregó una cajita pequeña con un pañuelo bonito, de buena calidad. Un detalle que a una mujer mayor le habría enternecido cualquier otro día. Agradecí con educación. Él sonrió. Me miró como si buscara algo en mi cara. Y entonces supe, con una certeza helada, que no era casualidad, él sospechaba. Me senté frente a él en la mesa, con la taza entre las manos igual que la mañana en la cafetería. Otra vez la misma postura, pero ahora con una verdad distinta. Él me preguntó por Laura, por mi salud, por mis cosas. Hablaba demasiado. Cuando una persona habla demasiado, está intentando cubrir un hueco. Yo lo miré con calma. Y decidí que no iba a gritar, ni a insultar, ni a llorar. Porque los hombres como él, muchas veces, se alimentan del caos. Yo no le iba a dar ese alimento. Le dije, con voz suave, que yo había estado en el centro el día anterior. Su cuerpo se tensó, apenas. Muy poco, pero lo suficiente. Le dije que había entrado a una cafetería cerca de la oficina. Sus ojos parpadearon más rápido. Y ahí, en ese instante, la máscara empezó a agrietarse. No voy a repetir palabras exactas, porque no hubo diálogo en el sentido en que uno lo cuenta después. Lo que hubo fue un intercambio de miradas, de silencios, de frases cortas y medidas. Yo le dejé caer la verdad como quien deja caer una piedra en agua quieta, sin gritar, pero sabiendo que las ondas llegarán lejos. Le hice entender que lo había visto. Que no necesitaba explicaciones creativas. Que yo sabía lo que mis ojos habían visto. Su rostro cambió. La amabilidad se volvió rigidez. La sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Y en esa transformación, yo vi por primera vez al Daniel real, no al yerno encantador, sino al hombre que protege su vida con uñas. Me dijo cosas para justificar, para minimizar, para confundir. Me habló de malentendidos, de momentos, de errores. Yo lo escuché sin interrumpir, como se escucha a alguien que intenta salvarse a sí mismo. Mientras él hablaba, yo pensaba en mi hija. En su confianza. En la manera en que me había dicho, mamá, es distinto. Y sentí una mezcla de rabia y compasión, rabia por la traición, compasión porque yo sabía lo que le esperaba si la verdad salía a la luz. Lo que más me dolió no fue su intento de negar.
Fue su falta de miedo por Laura. Su miedo era por él. Por lo que podía perder. Por su imagen. Por su comodidad. Mi hija era una pieza secundaria en su preocupación. Y entonces, cuando yo ya creía que esa conversación desagradable iba a terminar en amenazas veladas y en un silencio tenso, él soltó una frase que me dejó helada. No por lo que dijo de sí mismo, sino por lo que insinuó sobre mi hija. En ese momento supe que yo no estaba frente a un hombre que se equivocó. Estaba frente a alguien capaz de girar la culpa, de ensuciar a otros para mantenerse limpio. Y ahí, sentada en la mesa de la casa de mi hija, sosteniendo una taza que ya estaba fría, entendí que mi próximo paso iba a decidir el destino de Laura, y también el mío. Porque ahora ya no era solo contar o callar. Era elegir cómo proteger a mi hija de la verdad sin destruirla, o cómo decirle la verdad sin que ella se culpara por amar a quien no lo merecía. Y mientras Daniel me miraba esperando mi reacción, yo me di cuenta de que todavía no conocía la peor parte de esta historia. Él sabía algo que yo no sabía. Algo que podía convertir una infidelidad en una tragedia familiar. Y esa noche, cuando salí de esa casa con el pañuelo en el bolso como si fuera una prueba absurda, tuve una certeza que me apretó el pecho. Lo que había visto en la cafetería era solo la puerta. Lo que venía después era el pasillo oscuro. Hoy, después de tantas noches sin dormir, entendí que mi papel no era salvar un matrimonio roto ni castigar a un hombre que eligió traicionar, sino sostener a mi hija cuando la verdad finalmente llegó a ella, porque llegó de todos modos, como llegan siempre las verdades, despacio y sin pedir permiso. No grité, no señalé, no disfruté tener razón, solo estuve a su lado mientras su mundo se reorganizaba en silencio. Y cuando vi en sus ojos el mismo dolor que yo había cargado desde aquella cafetería, supe que había hecho lo correcto al no convertir la traición en un espectáculo, sino en un final digno, porque algunas historias no se cierran con justicia perfecta, sino con la paz de saber que una mujer no quedó sola y que, aunque el amor se rompió, la dignidad permaneció intacta.